Buenos días a todas y a todos. Vamos a empezar con el avance de el manual de biopsicología del grupo 2A, gestión 2-2021. Bueno, primeramente quisiera hacer una introducción en cuanto a la materia, ¿no? En sí, en general, para que entiendan el contexto y la importancia de avanzar justamente este manual y por qué lo hemos creado, ¿no? Como ustedes ya habrán visto con el licenciado, eh, la biopsicología es una ciencia y es una subdisciplina que se usa para el estudio de las bases biológicas que pueden explicar el comportamiento. Es decir, la psicología como ciencia establecida tiene otras ciencias que la respaldan y que la avalan, ¿no? En el sentido de que se apoyen estas para poder ejercer o para poder aplicarse, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la biopsicología, tenemos que aprender todo en cuanto a lo que es la biología o las bases biológicas para poder explicar el comportamiento. Como ya ustedes han debido también avanzar en otras materias, el ser humano es un ser que se considera biopsicosocial, ¿cierto? En estas tres esferas más importantes. Obviamente que habrán más otras, pero lo que nos centramos es que el ser humano está en estas tres esferas, ¿no? Principalmente. Biológico, psicológico y social. Dentro de lo biológico hay ciertos procedimientos y ciertas cosas que pueden explicar para poder entender la, el comportamiento de una persona en general, ya sea por el sistema nervioso, ya sea por las neuronas, ya sea por el cerebro o también algunos otros procesos dentro de el metabolismo, las hormonas y algunas otras cosas más que también vamos a entrar más a profundidad cuando estemos en psicofisiología, la siguiente materia. Que esto, para un poco darle solamente unas pautas, ya habrán visto en su programa analítico que en la carrera, al menos en nuestra universidad, eh, se divide en líneas, ¿cómo decirlo? Eh, Líneas por áreas, digamos, ¿no? Por ejemplo, la línea de psicología que es específica empieza con psicología 1, luego sigue psicología 2, luego sigue aprendizaje y así. En cambio, en la línea biológica, primero está biopsicología que estamos cursando, luego le sigue psicofisiología y posteriormente neuropsicología 1 y neuropsicología 2, para después evocarse en la psicopatología, ¿no? Entonces, va así en esta línea para poder entender cada vez más a profundidad y cada vez más conceptos y mucho más a profundidad el tema de la biología que apoya, ¿no?, a la psicología. Eso quería darles primeramente de introducción para hacer contexto. Ahora, bueno, este manual ha sido pensado justamente para poderles explicar tal vez cosas que han avanzado así levemente en el colegio, que vienen de ahí, ¿cierto? Entonces, vamos a proceder a la primera lámina, que es las células, perdón, la célula procariota y la célula eucariota. Estas dos, estos dos tipos de células que existen, estas células hacen referencia primeramente, ¿no?, a lo que es la biología. ¿Qué es la biología? Es el estudio de la vida, de los seres vivos, de su origen, de su adaptación, de cómo viven, cómo es su día a día, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿y cómo empieza la vida? Empieza a partir de células, que son las unidades mínimas de las cuales a partir de su interacción y su reproducción puede darse una vida o más, ¿no?
Entonces, así como nosotros también estamos formados de células, también otros organismos que tal vez no son tan complejos, son más simples, por así decirlo, igualmente, ¿no? O son células o están conformados de células. Entonces, por esto vamos a ver lo siguiente. Vamos a empezar por la célula procariota, que es un tipo de célula que es más simple en comparación a la eucariota. Entonces, una célula procariota son las que no tienen un núcleo diferenciado, ¿ya? Es decir, que su ADN se encuentra localizado en el citoplasma. Aquí podemos ver que ya aquí rellené la lámina del manual. Y aquí podemos ver, ¿no?, que aquí está el citoplasma, que es todo esto que lo rodea. Entonces se encuentra dentro, pero no se encuentra encerrado en una cubierta membranosa, como es el caso de las células eucariotas. Esa es la gran diferencia, ¿no? Y también contienen membrana celular, que está por acá, que es como eh, esta membrana, digamos, o esto que lo rodea dentro de la célula, ¿no? Como una capa interior. También tenemos a la pared celular, que sería otra línea también, otra capa, acá, dentro de la célula. Tenemos también al citoplasma, que sería más como esta zona, ¿no? Y tenemos a los ribosomas. Los ribosomas son estos pequeños puntitos, digamos, ¿no?, que están representados acá. Y bueno, decir que la célula procariota prácticamente son todos los organismos unicelulares, o sea que solamente tienen una célula, ¿ya? Entonces ya en sí esta célula es un organismo, digamos. Y bueno, hay dos grandes tipos de células procariotas. Por un lado están las arqueas y por otro lado están las bacterias. Más deben estar familiarizados con las bacterias, ¿no? Porque alguna vez nos hemos enfermado, hemos ido al médico, entonces nos han hablado, ¿no?, que es una infección bacteriana o por bacterias y nos han dado antibióticos. Entonces, las bacterias igual son células procariotas y algunas de ellas causan, ¿no?, infecciones, enfermedades. No es el caso de todas, pero para que se guíen, ¿no?, en eso. En el caso de las arqueas, son microorganismos unicelulares, como ya dije, y son muy primitivos, es decir, que existen desde hace miles de años, ¿no? Y la diferencia, perdón, a nivel molecular entre una arquea y una bacteria es bastante, ¿no? Por ello es que se clasifican en esos dos grupos, ¿ya? Y las bacterias, en cambio, son organismos que son más evolucionados, más actuales, por así decirlo, porque cada vez mutan y mutan, ¿no? No sé si saben, pero cuando se descubrió la penicilina, que era el antibiótico por excelencia anteriormente, varias enfermedades que existían que eran mortales ya se pueden controlar, ¿no? Como es el caso de la sífilis, que es una ITS, ¿no?, una infección de transmisión sexual, o una faringitis, ¿no? Entonces todo eso ya ahora se puede controlar mejor gracias a los antibióticos, ¿ya? Y bueno, también están las otras partes, ¿no?, que es el flagelo, que sería como que, por decir así vulgarmente, es la cola, ¿no?, de la célula procariota. Igual también la cápsula, que sería, ¿no?, en sí todo el armazón o el caparazón, si quieren, en cuanto a la célula. Y bueno, ahí les dejo, ¿no?, más que todo para que ya puedan tener esto de guía, para que puedan también hacer, ¿no?, en su lámina. Ahora pasando ya a la célula eucariota. Perdón, antes de esto vamos a seguir con la procariota, porque aquí sí tiene, digamos, como que un nucleoide o varios, pero estos no son núcleos verdaderos. Son, por así decirlo, núcleos falsos, ¿no? La que en verdad tiene un núcleo verdadero son las células eucariotas, que vamos a ver ahora. Y bueno, ¿por qué decimos que es eucariota o procariota y demás?
Porque, bueno, en la biología y en las ciencias que le hacen alusión a esta, existe, ¿no? Lo que es la taxonomía que han debido llevar en colegio, que hace referencia a la clasificación en general y más grande que hay en cuanto a los organismos vivos. Claro, el reino eucariota o eucaria, y dentro de esos están las células eucariotas, que vamos a ver que son células un poco más complejas y tienen un núcleo que está definido, es decir, un núcleo verdadero, ¿no? Que es todo esto de acá, el centro, pero dentro del núcleo existe el nucleolo, ¿ya? Y una célula eucariota eh, igualmente está cubierta por el citoplasma, ¿no? Que el citoplasma vamos a ver que es el citoplasma, que es todo eso que está en el interior, ¿no? Es decir, como el medio acuoso, si se quieren, ahí dentro de la célula, ¿no? Es decir, todo lo que no sea un organelo, es decir, todas estas partes aquí que hay, todo lo que no es eso y está dentro de la célula es el citoplasma, ¿ya? Y toda la envoltura o la pared, digamos, ¿no? Que rodea la célula se llama membrana plasmática, ¿ya? Ahora, ¿por qué decimos que es una célula más evolucionada o más actual, digamos, por así decirlo, en comparación a las células procariotas? Porque los organismos o los seres vivos que están compuestos de estas células son los animales, las plantas y los hongos. Obviamente que también nosotros, a ser considerados animales dentro de una rama, ¿no? Por ahí, dentro de la evolución, igualmente no estamos conformados por estas células, que son más complejas y tienen, como les decía, un núcleo verdadero. Entonces, y se caracteriza principalmente porque en el interior de estas células existe material genético hereditario, lo que se considera ADN, en sus siglas, en inglés, ¿no? Del organismo y por tener una estructura compleja y compuesta por todo lo que les decía, ¿no? Organelos, que son el retículo endoplasmático liso, el retículo endoplasmático rugoso, el aparato de Golgi, los ribosomas, el lisosoma, la mitocondria, el nucleolo que está dentro del núcleo y los centriolos, ¿no? Y también los microtúbulos. Entonces, ¿cuáles son las características, digamos, a grandes rasgos de la célula eucariota? Que son de gran tamaño, es decir, son más grandes y tienen una mayor estructura que las células procariotas que vimos anteriormente. Tienen un núcleo definido, que ya les expliqué, y está protegido por una membrana, es decir, aquí afuera hay una membrana y también hay una membrana dentro de ella para que cubra al núcleo, ¿no? Ahora, está compuesta por organelas y que son varias, ¿no? Que ya vimos acá, y está definido porque funciona cada una de estas en una conjunción para que la célula eucariota funcione. Ahora, también necesita mucha energía para su funcionamiento y esta energía absorbe de los nutrientes que uno consume, ¿no? En los alimentos y en las demás cosas. Ahora, estas células eucariotas se reproducen y se dividen, ¿no? Por medio de la mitosis, que es un proceso de reproducción, y también por la meiosis, ¿no? Y también estas tienen carga genética sí o sí.